Y ahora vamos a la columna internacional con nuestro querido amigo Juan Raúl Ferreira. Buen día y bienvenido, Juan. Buen día, Ale, un gran gusto estar nuevamente, no puedo decir en estudios, pero sí en el programa. Yo estaba pensando si el tema de la prolongación de la pandemia no le beneficia mucho a tu computadora porque no le vuelco el mate encima. Bien metida. Bien, la verdad que sí, no. Voy a conversar con ella esta noche. Es más, dije Juan Raúl Ferreira y se puso en mute. ¿Para qué le hablo, no, bueno, mi amor? No, está en su casa, no está acá. Ah, mira, se encendió sola. Alejandro, yo te voy a pedir que hoy me interrumpa bastante porque hay tanto tema picando el ámbito internacional y sobre todo el ámbito internacional en temas que involucran directamente al Uruguay, que vamos a tratar de hacer un panorama lo más global posible. Un tema ya lo veníamos analizando y bueno, yo había dado mi pronóstico eventual, es el tema de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Reiteremos que el BID es un organismo, no es un organismo multilateral de préstamo más, es el único en su especie, en el sentido de que no condiciona sus préstamos a políticas macroeconómicas determinadas y que además presta también a proyectos privados, no solamente a los gobiernos. Finalmente, también una diferencia muy importante en tiempos de pandemia es que el BID presta, cuando dice el sector privado, se refiere a todo privado. Puede ser un apicultor que no tenga garantías reales, una empresa de esquiladores afrales, etcétera. Bueno, el sábado que viene... Querido Juan, sobre este tema, llegó una pregunta más temprano de Omar, leo textual. Si podés preguntarle a Juan Raúl por qué se aprobó el candidato de Trump con votos de Israel y Europa se abstuvo de votar. ¿El banco no es solo de América? No entiendo. Porque, bueno, está muy bien la pregunta. El banco tiene tres clases de miembros: prestatarios, no prestatarios y los que reúnen las dos condiciones. Hay muchos países que integran el directorio del banco, Alemania Federal, por ejemplo, para no utilizar el ejemplo ya señalado por el oyente, que tienen voz y voto en el directorio del banco, pero que no son interamericanos. Lo que es interamericano es el destino de los fondos, exclusivamente latinoamericano, para ser más preciso. Por ejemplo, Estados Unidos pone fondos, pero no puede recibir fondos. Entonces esto ha creado tres tipos de categorías de miembros. Todos votan en realidad, pero no todos tienen la misma cantidad de votos. Por ejemplo, los países que reciben fondos, aunque no capitalicen al banco, en total todos ellos juntos pueden acumular el 50% de los votos. Marcan el 50% de los votos. El otro 50% se divide en categorías distintas entre los países que ponen y reciben y los países que solamente ponen plata. Pero en todo caso, como ya no lo digo yo como el aviso de macromercado, sino que lo dijo el propio presidente Sanguinetti, un miembro importante de la coalición de gobierno, en dos oportunidades distintas, en sendas cartas que fueron publicadas por la mayor parte de la prensa mundial, junto con otros expresidentes latinoamericanos, existe una norma no escrita que el país sede no puede ser además país que presida la institución. Uh-huh. Por lo tanto, va a ser el primer presidente en la historia del BID de origen norteamericano. Bien, el tema parecía no tener arreglo y efectivamente no tuvo. Argentina llevaba el candidato latinoamericano, el exministro Gustavo Vélez, un hombre, además de ser propuesto por Argentina, muy, pero muy allegado al presidente Alberto Fernández. Entonces, sonaba raro desde nuestro punto de vista que Uruguay se apartara de dos tradiciones.
La primera, la de votar a un candidato americano a la presidencia del BID, lo que es un hecho absolutamente inédito, que además no solamente ha dolido a algunos países latinoamericanos, sino que en Estados Unidos, en plena campaña electoral, ha generado posiciones muy encontradas. El Partido Demócrata ha condenado muy duramente al intento de Trump de poner un candidato a presidente, y yo citaba en alguna de las columnas que periódicos especializados como el Financial Times, que nadie puede decir que sea de izquierda, también han criticado la decisión. Pero en todo caso, también hay que tener en cuenta de que en Estados Unidos las elecciones son dentro de el segundo martes de noviembre. Entonces, el 20 de enero va a haber un nuevo presidente, que será Trump o no. Yo me inclino a creer que no. Pero la última propuesta de Argentina, que tampoco tuvo los votos necesarios para pasar, era posponer la votación hasta después que se conociera el resultado electoral. Sin embargo, Uruguay no acompañó a su socio del Mercosur, sino, después de un llamado del secretario de Estado Mike Pompeo, acompaña la posición de Estados Unidos. La votación va a ser el próximo sábado, pero en la medida que ni siquiera hubo votos para posponerla, ya es un hecho que va a ser ungido presidente el candidato norteamericano. O sea, no hay aplazamiento, pero tampoco hay otro candidato, ¿no? No, Argentina, al no haber aplazamiento, retiró formalmente su candidato porque era simplemente ir para perder, ¿no? Ahora, yo cuando era chico, había un programa periodístico que lo tenía, lo dirigía Omar de Feo, que cuando tenía una buena fuente decía: me dijeron, como diciendo, no voy a decir la fuente, pero a mí me dijeron que no fue tan cordial la negociación como parecía, que hubo alguna conversación en términos muy fuertes entre Uruguay y Argentina. ¿Qué es lo que reprochaba Argentina? Bueno, Uruguay es un país soberano. Yo adelanto con toda franqueza, porque sería mentirlo, estoy totalmente en desacuerdo con que entre un candidato latinoamericano y argentino y un candidato norteamericano, no solamente por solidaridad de la patria grande, sino pensando en la importancia del papel que va a jugar el BID después de la pandemia, me hubiera quedado mucho más contento que apoyáramos a Argentina. Pero más allá de eso, Uruguay es un país soberano, puede votar a quien se le dé la gana. Sostiene el doctor Sanguinetti que no se puede votar un americano. Bueno. Y este fue uno de los elementos determinantes en el aceleramiento de la salida del ex canciller Talvi del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero aparentemente el reproche más grande que hace Argentina, porque Argentina no puede decir me enojo porque no me votan, pero lo que sí, yo confieso que no lo sabía, Argentina aparentemente se enteró de la postura de Uruguay en la mesa de gobernadores del BID. Es decir, no hubo ninguna comunicación argentina, ni formal, ni informal, ni por arriba, ni por abajo de la mesa, en tono de, no los vamos a acompañar en esto. El presidente Lacalle Pou ha respondido, por eso la insistencia en su aclaración pública, que no se le había pedido el voto. Lo que pasa es que los votos no se piden, se largan las candidaturas. No conozco yo antecedentes de que un presidente llame a otro a decirle, mira, te quiero avisar que mi país lanzó una candidatura. Eso se comunica por las vías oficiales. Uruguay tiene embajadores, tiene un gobernador en el Banco Interamericano de Desarrollo junto con Paraguay y Bolivia, el famoso Urupabol. Entonces hay mecanismos institucionales para tomar nota de una candidatura. Pero bueno, ese es uno de los temas internacionales que nos ha venido preocupando y que ya se puede decir que, aunque la votación formal es el sábado, tuvo su desenlace. Bien. El otro tema
El otro tema, te invito a que lo arranquemos y en todo caso si nos queda algo pendiente lo continuamos la semana próxima. ¿Te parece, Juan? Tú me avisás, te cuento los titulares entonces. El otro tema es el avance de la campaña electoral en Estados Unidos. Si bien es cierto que, como era predecible, la ventaja del candidato demócrata obtenida después de la convención demócrata se achicó un poco después de la convención republicana. Las convenciones siempre le dan un impulso al candidato de cada uno de los dos partidos. Sigue siendo aparentemente una diferencia no descontable. Pero a eso se suma un hecho insólito, que es que el presidente Trump, y con esto redondeo y termino, Alejandro, y podemos analizarlo más la semana que viene, ha visto que su punto débil es el coronavirus. Y entonces han aparecido dos hechos públicos que, bueno, hay que ver cómo reacciona el electorado, pero sí, daría la impresión de que no sale bien parado. El primero de ellos, una conversación en privado con sus asesores donde dice que el coronavirus es algo mortal y es una de las pandemias que más daño ha causado a la historia de la humanidad. Públicamente sigue sosteniendo que es toda una farsa y que es un invento de los demócratas para perjudicarlos. Pero aparece una cinta de una grabación donde él sostiene todo lo contrario. Lo que además quiere decir que alguno de los asesores lo graba y da a la prensa la grabación de lo que dice. La segunda es que Carolina del Norte es un estado donde todavía hay cuarentena, aquí hay un régimen federal, y en Carolina del Norte, violando las normas vigentes en Carolina del Norte, Trump hace una manifestación electoral sin tapabocas, exhorta a los que asisten a quitarse el tapabocas, no guarda la distancia social, y a un ciudadano americano que se niega a transgredir las normas, lo hace desalojar por su custodia. Este episodio reciente en Carolina del Norte me da la impresión de que va a dar mucho que hablar en Estados Unidos. Bien, fenómeno. También sería útil cuando lo podamos agendar una mirada a propósito del nuevo momento histórico que le toca protagonizar a Uruguay y Argentina en las relaciones bilaterales, ¿no? Que como siempre es un tema que le importa mucho a nuestro país. Sí, ambos países han acreditado nuevos embajadores que se están moviendo dentro de los condicionamientos que genera el distanciamiento social, sí, y ese término que a mí no me gusta nada, que es nueva normalidad, pero ya hay nuevos embajadores, ya hay en Buenos Aires y en Montevideo interlocutores nuevos de los dos gobiernos, y esta nueva etapa de las relaciones de Uruguay y Argentina se inicia nada más ni nada menos que con Uruguay presidiendo a el Mercosur. Entonces, otro de los temas que nos queda por delante es una gran señal de interrogación sobre cuál es el futuro del Mercosur. Te mando un abrazo grande, Juan Raúl. Otro grande para ti, Alejandro. Nos encontramos el miércoles que viene. El miércoles próximo pondremos juntos La Mañana en Camino. Juan Raúl Ferreira acá en el 98.7. Ya volvemos con La Mañana en Camino.